Dijimos que en el mes de septiembre, amados hermanos, estaremos abordando temas relacionados de manera muy particular y exclusiva de la Biblia, como el libro que contiene la palabra de Dios. En el tema anterior abordamos un poco sobre el origen y ahora queremos hablar también algunos minutos sobre el desarrollo de la Biblia. Y partimos de un versículo que aparece en la segunda carta que el apóstol San Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 3, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de desarrollo, inmediatamente pensamos en todo un proceso integrado por diferentes etapas, es decir, todo un progreso evolutivo que en el transcurso del tiempo y en el devenir de la historia se vino consolidando desde el punto de vista de las traducciones, versiones, revisiones, etc. Este proceso, desde luego, es parte de la aparición de los primeros fragmentos de la Biblia. Y aquí podemos señalar algo que para algunos resultaría un poco curioso, un poco extraño, y es que queremos decirle que la Biblia se organizó, se constituyó, se construyó, por decirlo de esa manera, o se integró poco a poco. Es decir, la Biblia originalmente no fue elaborada así como nosotros la tenemos ahora, no, sino que se dio a través de todo un proceso integrador, digamos así, como un rompecabezas que se fue juntando parte por parte hasta darle la forma como la que ahora nosotros conocemos. Y en ese sentido podemos considerar que la mano poderosa de Dios estuvo detrás de todo este proceso integrador de la misma palabra de Dios. Y después se consolidó todos esos escritos y se integraron en un solo libro, en un solo tomo, que es la Biblia, que significa libro. Un libro que contiene una pequeña biblioteca. ¿Por qué? Porque hay una serie de libros. En el canon corto, que en otro momento hablaremos de eso, fue constituido por 66 libros. Y en el canon largo, por 73 libros. En su momento explicaremos en qué consiste el canon también. Entonces, por ejemplo, hay una parte que se conoce en Génesis 4, 23 y 24 como el dicho de Lamec. La maldición de Canaán en el 9, 25 y 27. El canto de Moisés, Éxodo 15 del 1 al 8. Y así sucesivamente una serie de fragmentos. Pero lo maravilloso de todo esto, amados hermanos, es que
en la medida en que se fue integrando, a la vez todo tenía y tiene y seguirá teniendo sentido. Es decir, hubo coherencia en todo lo que se fue integrando en los distintos fragmentos de la Biblia. Entonces, podemos decir que se integró lo que se llamó el canon, que es la medida. Aquí son tantos y aquí son cuantos. Sixto de Siena le llamó a los libros canónicos protocanónicos, es decir, del primer canon, de la primera medida. Y a los que no se registraron en el canon, deuterocanónico, es decir, o segundo canon. Esto significa que existen dos tipos de canon, uno corto y otro largo. La Iglesia cristiana evangélica acepta el canon corto, es decir, el mismo que aceptan los judíos y que consta de 39 libros, el Antiguo Testamento. Una aclaración: la Biblia hebrea o la Biblia hebraica consta de 39 libros solamente, es decir, desde el Génesis hasta Malaquías, porque los judíos no aceptan todavía el Nuevo Testamento, excepto los judíos cristianos, es decir, los judíos que se han convertido al cristianismo sí aceptan el Nuevo Testamento. Entonces, la Iglesia cristiana evangélica acepta los 39 libros del Antiguo Testamento más los 27 del Nuevo Testamento. Una aclaración importante: la Biblia es la historia de la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La primera parte tiene que ver con la historia del pueblo de Israel. Y la segunda pues tiene que ver ya con la vida de Jesús y también todas las cartas que escribe San Pablo y las cartas que se conocen como universales, los Hechos de los Apóstoles y también el famoso libro que muchas personas no les gusta leer porque les da miedo. En su momento hablaremos de ese libro que es precisamente el Apocalipsis, que el Apocalipsis, quiero decirle, es un mensaje de esperanza para una iglesia en crisis, para aquellos que para todo es que eso es apocalíptico, pero resulta que hay que leer el Apocalipsis para darse cuenta que la figura del Cordero está por encima de cualquier figura que aparece ahí como la bestia o el falso profeta. Ahora bien, hermano, el canon de la Biblia o la medida de los libros se nos presenta como un conjunto de producciones literarias que están dotados de una unidad interna. Es decir, los que están bajo esta regla, los que no están bajo esta regla, están fuera del canon, que son muchos los libros, que tal vez en su momento hablaremos de eso, de los libros apócrifos o libros pseudoepigráficos, y por eso es que hay que analizar, hay que revisar, hay que estudiar pues para ver esto, hermano, y que no digamos cualquier cosa. Entonces, la canonización de los libros de la Biblia viene por la inspiración, que ya hemos hablado. Eso significa que el canonizar un libro, la Iglesia pone de relieve su condición de inspirado. Entonces, que no se crea que es un invento cualquiera. Es decir, no se inventa su inspiración, sino que eso viene de parte de Dios. Ahora, ¿cuáles son los criterios
que determinan si un libro de la Biblia es canónico o no lo es. En primer lugar, posee autoridad. Proviene de la mano de Dios. Así dice el Señor. Dice la palabra. Y los profetas dicen, vino a mí palabra de Jehová diciendo, palabra con autoridad. Es profético. Fue escrito por un hombre de Dios. Ahí están los profetas. En tercer lugar, es auténtico. Si usted tiene dudas, pues deséchelo. Si tiene dudas, deséchelo, no lo tome en cuenta. Es dinámico. Tiene el poder de Dios para transformar la vida del hombre. ¿Qué otro libro en la historia de la humanidad tiene ese poder de transformar, de cambiar el comportamiento, la conducta del ser humano? Nos hacemos esa pregunta. En quinto lugar, fue recibido, reunido y usado. ¿Por quién? Por el pueblo aceptado, por el pueblo de Dios. Por eso es que nosotros asumimos, tomamos la Biblia con el contenido de la palabra de Dios y podemos decir, como lo expresa Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, tenemos que ver que dentro del desarrollo evolutivo de la santa palabra de Dios, pues podemos darnos cuenta que los primeros trozos de la Sagrada Escritura fueron traducidos en el siglo VI antes de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Esto no es de ayer. Siglo VI antes de Cristo, en la época en que los judíos regresaron a Jerusalén, ellos no entendían el hebreo, por lo que fue necesario traducir esos trozos al arameo, que queremos decir que el hebreo y el arameo son lenguas semitas y son lenguas que podríamos decir son primas hermanas, por decirlo de esa manera. Que por cierto, era un lenguaje popular, el arameo, en aquellos días. Y eso lo podemos verificar en Nehemías 8, 7 y 8. Y aquí se considera al sacerdote Esdras como uno de los primeros traductores de la Biblia. Vean qué interesante que es esto, hermanos. Para muchos protestantes, el sacerdote Esdras habría cerrado de manera definitiva el canon, el cual se llamó canon esdrino. Esdrino es decir, de Esdras. Y eso, como hay varios cánones siempre relacionados con la Biblia, ¿verdad? No están fuera de la Biblia, sino que se considera el canon esdrino como el primer canon, es decir, la primera traducción que se hizo debido a que el pueblo no manejaba muy bien el idioma arameo. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que la compilación, la colección de libros canónicos de Esdras no había sido definitiva. Por esa razón, los judíos alejandrinos, es decir, de Alejandría, un puerto del África, pudieron añadir más tarde los libros deuterocanónicos. Hay varias razones por las cuales los judíos alejandrinos tuvieron que hacer eso, porque había muchas dificultades, muchos problemas en aquel entonces. Ahora bien, la versión más antigua que se conoce de la Biblia data del siglo III antes de Cristo, y esta es la que se conoce como la Septuaginta o versión de los 70, y se denomina así
porque fue traducida por 72 eruditos, es decir, sabios rabinos. Cabe hacer notar que casi todas las citas del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo fueron tomadas de la versión de los 70. Incluso se considera que San Pablo usó la Septuaginta. Y la Septuaginta es una traducción de la Biblia del Antiguo Testamento de manera particular al idioma griego. Es decir, está en griego la Septuaginta. Damos gracias a Dios porque disponemos de esa joya como es la Septuaginta. La Biblia de los judíos escrita en griego. Entonces, consideramos pues que esto es parte del desarrollo, del avance de la Biblia. Y una vez concluida la Septuaginta, fue obsequiada a la Biblioteca de Alejandría, una de las más famosas del mundo de aquellos días, que contaba con unos 700.000 volúmenes en aquel entonces, y cuyo bibliotecario se llamó Calímaco. Ese fue el bibliotecario de esa famosa biblioteca que fue quemada y que fue destruida, y que lamentamos semejante barbaridad contra la cultura. Gracias, Señor, porque tu palabra corre y es glorificada. Gracias, Padre, porque seguimos aprendiendo cada día más de tu palabra, y que sabemos nos ayuda para estar más cerca de ti y conocer más de tus misterios. Bendice pues esta tarea especial, y te rogamos tu bendición, tu protección y ayuda para todos nuestros hermanos que están pendientes de este programa, y también para aquellos que tienen problemas de distintas naturalezas. Nos encomendamos a tu cuidado en el nombre sacrosanto de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Alguien dijo: nada hay nuevo bajo el sol, todo es vanidad, nada más que esperar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. Nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar, porque tú haces algo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, por 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más, yo quiero más. 1.000.000 de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos tú eres digno. 1.000.000 de veces lo mereces. De
1 millón de himnos tú eres digno.